Bueno, ahora sean bienvenidos a la segunda parte dentro de esta unidad de bioelementos y biomoléculas. Y lo que vamos a repasar en este video es precisamente las proteínas. Como ya vieron qué son los carbohidratos, entonces puedo explicarles mejor qué son exactamente las macromoléculas. Una macromolécula es una molécula de gran tamaño, formada por la unión de muchas moléculas pequeñas o subunidades a las que llamaremos monómeros. Estos monómeros, entonces tenemos ahí monómero 1, monómero 2, monómero 3, monómero 4, etc. Están unidos entre sí mediante enlaces covalentes. Un ejemplo de ello es lo que ya vimos con los carbohidratos. Los carbohidratos son macromoléculas porque están formados por muchos monómeros de azúcar, que en su caso específico se llaman monosacáridos. Cuando hablamos de proteína no hablamos simplemente de una sustancia, son las moléculas biológicas más diversas. Hay muchísimas proteínas diferentes en un organismo o incluso en una sola célula. Son de todos los tamaños, formas y tipos que uno pueda imaginar, y cada una tiene una función específica. Para abordar el tema de las proteínas veremos su definición, cómo están estructuradas y demás. Y también vamos a ver sus niveles de organización, un tipo de clasificación que está entre holoproteínas y heteroproteínas, y también algunas de sus principales funciones. Completando la definición de proteína, les cuento que son una macromolécula formada a partir de monómeros denominados aminoácidos. En los dibujos que ven allí, cada bolita de colores representa un aminoácido y en su conjunto forma la macromolécula a la que llamaremos proteína. Como vimos, los aminoácidos son las unidades básicas que se unen para formar las proteínas. Cada aminoácido tiene un grupo amino, que es el que ven al lado izquierdo en el recuadro, NH2. También tienen un grupo carboxilo, el cuadrado al lado derecho, y un átomo de hidrógeno y una cadena lateral específica R o grupo R. Este grupo R define las propiedades de cada aminoácido, es decir, cada que cambia el grupo R vamos a tener aminoácidos distintos. Acá podemos ver unos ejemplos de eso. Si el grupo R es un átomo de hidrógeno, el aminoácido se va a llamar glicina, mientras que si el grupo R es un grupo metilo, el aminoácido es alanina. Fíjense que están allí resaltados en verde y en rosado cómo cambian los grupos R en cada uno de estos aminoácidos. En este otro ejemplo, cada molécula allí es un aminoácido. La glicina, alanina, valina, debajo el triptófano, bueno, todas. En cada una del grupo amino y el grupo carboxilo se encuentra de color gris, pero se resaltó el grupo R en color amarillo. Pueden observar que para cada aminoácido ese grupo R es diferente. En total son 20 los aminoácidos que en distinto orden y en distinta cantidad forman la enorme variedad de proteínas que existen. Entonces, según el orden de la temática, empecemos con los distintos niveles de organización de las proteínas. Cuando hablamos de niveles de organización, hacemos referencia a la estructura jerárquica que adoptan las proteínas, desde su secuencia lineal de aminoácidos, que es bastante sencilla, hasta la compleja estructura tridimensional que les permite desempeñar sus funciones biológicas. La secuencia, es decir, saber cuál aminoácido va primero, cuál de segundo, cuál de tercero, está determinada por el ADN y se une cada uno de los aminoácidos mediante enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido. La secuencia de aminoácidos en la estructura primaria determina cómo se va a plegar la proteína en sus niveles estructurales superiores y en última instancia también va a determinar su función biológica. La estructura secundaria surge a medida que la cadena se enrolla, se dobla, forma asas o pliegues.
Los puentes de hidrógeno entre aminoácidos hacen que tramos de la cadena del polipéptido formen una placa o se enrollen formando una hélice similar a la de una escalera en espiral. En la estructura terciaria, la proteína ya empieza a tener una conformación tridimensional. La estructura terciaria resulta del plegamiento adicional de las estructuras secundarias, debido a interacciones entre los grupos R de los aminoácidos, como enlaces disulfuro, interacciones hidrofóbicas, enlaces hidrógeno y enlaces iónicos. Esto es importante porque la estructura terciaria determina la forma global de la proteína y es crucial para su función. Muchas proteínas alcanzan su actividad biológica en este nivel de organización, es decir, cuando recién se formó la proteína y estaba en estructura primaria, simplemente estaba formada, no podía cumplir ninguna función allí. Es en este momento, cuando ya se pliega y tiene una forma tridimensional, que empiezan a tener actividad biológica. El último nivel de organización de las proteínas es la estructura cuaternaria. Es el nivel de organización que se refiere a la asociación de varias subunidades. Esas subunidades son como proteínas más pequeñas que terminan formando una sola macromolécula. Es decir, al final se obtiene una sola proteína funcional. Las subunidades pueden ser idénticas o también pueden ser diferentes y están unidas por enlaces muy parecidos a los de la estructura primaria. Para entender mejor este asunto de las subunidades y la estructura cuaternaria, les tengo el ejemplo de la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por 4 subunidades. En el gráfico del lado derecho se ven de color verde y rosado las subunidades alfa y de color azul y café las subunidades beta. Ellas están unidas entre sí, por eso que ven rojito, que se llaman los grupos M. Estas 4 subunidades funcionan juntas para poder transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, ¿cuál es la importancia de la estructura cuaternaria? Bueno, que esta estructura es fundamental para la función de proteínas que requieren la cooperación entre varias subunidades. Este cuadro lo dejé al final porque me parece que resume muy bien como cada uno de los tipos de estructura de las proteínas. Entonces se los dejo allí para si lo quieren pausar y revisar cada una de las partes del cuadro. Y pues cualquier pregunta estoy atenta. Ya que terminamos los niveles de organización de las proteínas, vamos a pasar a la temática de clasificación de las proteínas. Ahora bien, la clasificación de las proteínas se da según su estructura, quiere decir según su forma, según su composición química o según su solubilidad. Según su forma o estructura, pueden ser proteínas fibrosas, globulares o mixtas. Las fibrosas son largas y tienen una estructura secundaria bien definida. Son generalmente insolubles en agua. Suelen tener funciones estructurales o de soporte en el organismo, como el colágeno, que hace la queratina también, que hace parte del cabello, o la elastina, que hace parte de los ligamentos. ¿Sí? Entonces, el colágeno, la queratina y la elastina son ejemplos de proteínas fibrosas. Ahora pasemos a las proteínas globulares. Estas tienen formas más compactas y esféricas, son solubles en agua y en soluciones acuosas, desempeñan funciones dinámicas como catálisis enzimática, transporte, regulación, y ejemplos de ellos pues ya vimos uno, la hemoglobina, que transporta oxígeno, también otras enzimas como la amilasa, que cataliza reacciones bioquímicas, y también algunas proteínas que funcionan como anticuerpos, es decir, que hacen parte del sistema inmunitario. Finalmente, las proteínas mixtas pues son entre fibrosas y globulares, tienen características tanto de proteínas fibrosas pues como de globulares, entonces cumplen funciones muy parecidas. Entre ellas están la mioglobina, una proteína globular que tiene una estructura secundaria fibrosa. Ahora bien, según su composición química podemos tener holoproteínas, que son llamadas también proteínas simples, o podemos tener heteroproteínas, que son llamadas también proteínas conjugadas. Las holoproteínas o proteínas simples están compuestas por aminoácidos y entonces son más o menos como las de estructura terciaria,
mucho más sencillas. Está la albúmina, la queratina. Las proteínas conjugadas, que también son llamadas heteroproteínas, están formadas por aminoácidos y un componente no proteico, ¿sí? Un grupo adicional. Por ejemplo, en la hemoglobina teníamos las subunidades, pero además ellas estaban unidas por una cosa adicional que no era de proteína, era el grupo hemo, que está hecho de hierro, ¿sí? Las glicoproteínas son otros ejemplos de heteroproteínas y también las lipoproteínas. ¿Qué quiere decir glicoproteína? Pues que tiene azúcar más proteína. Y lipoproteína, pues que tiene una grasa conjugada con la proteína. Ahora bien, también podemos clasificarlas según su solubilidad. Las proteínas solubles son las que se disuelven en agua y pueden desempeñar funciones metabólicas. En este caso están las enzimas que, por ejemplo, degradan los alimentos, o la hemoglobina, que ya la hemos visto varias veces, que tiene la función de transportar el oxígeno. Las proteínas insolubles, es decir, las que no se disuelven en agua, pueden tener, bueno, generalmente tienen funciones más de tipo estructural, ¿sí? Como el colágeno o la queratina. O sea, imaginémonos que las proteínas de nuestro cabello se fueran cada vez que nos lo lavamos, ¿sí? Entonces, al no ser solubles, pueden ser más de tipo estructural, de sostener el cuerpo. Bueno, ahora haremos un resumen de lo que son las funciones de las proteínas. Y digo resumen porque ya hemos visto en cada uno de los ejemplos anteriores, en los niveles y en la clasificación, distintas funciones que ellas cumplen. Entonces, funciones estructurales y de soporte, como lo que les contaba con la queratina, las acciones enzimáticas, que son las que permiten degradar los alimentos. De hecho, esta la vamos a ver en el laboratorio, vamos a ver cómo la saliva o una enzima específica que hay en la piña degradan la gelatina. También pueden cumplir funciones de transporte, como la hemoglobina que transporta oxígeno. Pueden cumplir funciones de movimiento. Bueno, con esto terminamos la segunda macromolécula de hoy, que fueron las proteínas, y dentro de 8 días, en la próxima clase, miraremos entonces los lípidos y los ácidos nucleicos.